17, bueno, 18, 17, 15. Y la pastora Janet con 15. 15 por 3 es. Oiga, que usted sí es abuelito, por Dios, qué aburrido que es. ¿Ah? Con 15, 17, 18, 19, y no tiene la alegría y el gozo que tiene Nevi. Ay, un grito. Ay, un grito. No, yo quiero pedirle que se ponga de pie. Párese de su silla. Y vamos a gritar. ¿Usted ha visto en las películas cuando las mujeres usualmente se paran así como en el balcón y quieren sacar como todo eso que tiene adentro? ¿Usted lo ha visto? ¿O solo yo veo esas películas? ¿Solo yo veo esas películas? No, solo yo pongo atención entonces. Vean, en serio, llegan al balcón y dicen: oye, voy a sacar todo eso que siento adentro. Así que hoy vamos a practicar eso aquí. Usted va a sacar ese grito que usted tiene adentro. Al conteo de 3 vamos a gritar. Ok, ok. Ya les dije, no sea tan abuelito. Yo tengo 28 años y grito más que usted. Así que al conteo de 3, 1, 2, 2 y medio, 2 y un cuarto y 3. Tanto. No, de verdad, ayúdeme. Al conteo de 3, ¿usted cómo va a gritar? ¿Vio? Y que no vino Evelyn para que vea cómo grita esa. 1, 2, 3. A ver, ahí sí salió. Va otra vez, 1, 2, 3. Bueno, voy a hacerlo por equipos. Derecha e izquierda. Derecha. Izquierda. No, hombre, mejor denle un fuerte aplauso a la persona que trae la palabra en esta noche. Y Nancy en esta noche les va a enseñar a gritar. Gracias, pastor. Bueno, buenas noches, chicos. Pueden tomar asiento. Qué bueno es poder estar en la casa de papá esta noche. Damos gracias a Dios por esa oportunidad de poder estar acá. Y bienvenido, bienvenida. Si nos visita por primera vez y si no es la primera vez, igualmente bienvenido, bienvenida. Es un gusto tenerlos acá en casa. Y antes de iniciar, me gustaría que ahí donde usted está, usted pueda inclinar su rostro. Vamos a darle gracias a papá. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias porque podemos venir a tu casa con libertad para adorarte, para escuchar tu palabra, para ser ministrados a través de ella. Padre, gracias porque tú pensaste en nosotros. Gracias porque no es casualidad. Hay propósito con esta generación. Yo lo creo, Dios, que si hoy estamos acá, Señor, es porque tú nos vas a hablar, que seas tú a través de mí, Padre, que no sea Nancy esta noche, sino que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar y poner por obra esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, y quisiera iniciar con una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes que están acá se han perdido en algún momento? A ver, ¿cuántos se han perdido? ¿A cuánto les gustaría compartir esa experiencia? ¿Por ahí? ¿Alguno? Ok, por acá, Angita. Quiero decir que fue mi peor experiencia porque era una niña, tenía como creo que 10 años y yo era las niñas que no me dejaban salir solita, o sea, mi mamá siempre era como que siempre que salía, ajá. Y resulta que una vez me mandan el bus solita y yo tenía que apearme en la MUCAP y
mi mamá, mi papá siguen en Amucap. Y se me pasó la parada y me fui a dar hasta el hospital. Y como yo no conocía el centro, todo el mundo se bajó y yo estaba ahí y yo estaba así, yo no sabía dónde estaba. Yo entré en desesperación porque obviamente una niña que no sabe dónde está el chofer ahí y me dice, ¿usted? Y yo le digo, es que me perdí. Y me empieza a llamar mi mamá, me empieza a llamar a mi abuela y yo entré en una ansiedad tan fuerte que yo apagué el celular. Apagué el celular para que no me hicieran llamadas. Y ya después le dije al chofer que es que me había perdido, que me tenía que apear en Amucap. Entonces él ya me dijo que él tenía que dar la vuelta y que él me iba a indicar dónde tenía que apearme. Entonces ya ahí me tranquilicé. Él habló con mi mamá, la llamó, pero yo creo que la conocía, la llamó y le dijo que es que yo me había perdido, pero fue una de mis experiencias horribles. O sea, yo no sabía dónde estaba y yo decía, no, ya aquí ya me perdí, ahora cómo regreso, pero esa fue mi experiencia. Muchas gracias, Angie. ¿Alguien más que quiera compartirnos esa experiencia? Muy bien, por acá. Hola. Bueno, ahora que me estaba acordando, ¿verdad? Cuando yo estaba muy chiquita me contaba mi mamá. Antes, por donde está ahí Victoria, ahí había un hotel. Ahí trabajaba mi tía. Entonces, bueno, mi mamá siempre iba a dejarle limones o así, porque mi finca hay de eso. Entonces, me dicen, vaya al baño, pues yo no conocía. Entonces yo me fui y me encerré en un cuarto. Así como, ya, ese es el baño. Entonces me encerré en un cuarto ahí en el hotel. Y me quedé encerrada. Y mi mamá buscándome. Bueno, y gracias a Dios que pues estaba vacío el hotel, ¿verdad? Gracias a Dios que no había nadie con mala intención o algo así. Y ya después como a los 20 minutos llegaron, porque eran tantos cuartos que no sabían dónde yo estaba. Y ahí, eso pasó. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ninguno? Ok, y en ese momento de esa experiencia, ¿qué era lo que más querían ustedes? ¿Qué era lo que más quería usted en ese momento, Angita? Yo quería que mi mamá me encontrara porque yo decía, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Tenía demasiado nervios y cabe recalcar que obviamente me puse a llorar, ¿verdad? Porque estaba desesperada, yo quería que mi mamá me encontrara. Ok, ¿y tú? ¿Qué querías en ese momento cuando estabas ahí encerrada? No me acuerdo bien porque fue una experiencia que me contaron, pero me imagino que sí estaba asustada. Me dice mi mamá que estaba llorando, entonces sí, estaba asustada, quería que me encontraran. Ok, muchas gracias. Bueno, y así como nos contaron, yo sé que alguno de ustedes, ¿verdad? En algún momento se han perdido, no en el bus, sino en otros lugares, qué sé yo, en el mall, qué sé yo, en la playa, en algún lugar que inclusive tal vez ya conocían, pero como tenían mucho tiempo de no ir a ese lugar, se olvidaron del camino, ¿verdad? Y es que eso, muy parecido a todas esas experiencias, nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nos alejamos de Dios, pero sabe, esto no sucede de golpe. Esto no sucede de la noche a la mañana. Usted y yo no nos alejamos de Dios. Es como hoy sí y ya mañana yo ya me alejé. No, es poco a poco. ¿Y cómo creen ustedes que nosotros nos empezamos a alejar de Dios? Cuando que dejamos de comunicarnos con Él. Cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de tener ese tiempo con Dios, ese tiempo con su palabra, cuando dejamos de congregarnos, eso es poco a poco. Un sábado vine, el otro no pude venir, ya el siguiente se me complicó más y cuando vi, ya no regresé más a la red, ya no regresé más a la iglesia. Entonces, esto sucede también en nuestra vida espiritual. Nos perdemos del lugar, nos perdemos del camino. Como les decía, puede ser que en algún momento yo dije, ok, yo voy a ir a tal lugar, sí, yo conozco la dirección, pero usted fue hace 3 años, ya después de ahí no volvió a ir ahí. Y puede ser que cosas cambiaron durante ese tiempo y usted ya ni encuentra el camino, porque fue un lugar que usted no siguió frecuentando. Entonces, eso nos pasa en la vida espiritual. Comenzamos a alejarnos de Dios poco a poco y después nos cuesta encontrar el camino de regreso. Y en esta noche, ¿sabe? Dios
no trae una lista de reclamos para decirle a usted o decirme a mí cuándo fue que nos perdimos, cuándo fue que nos alejamos, por qué lo hicimos. No, Dios está esperando y Él nos está diciendo: vuelve, 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 aún te sigo amando, aún te sigo esperando. Mi amor por ti no ha cambiado, mi amor por ti no ha dejado de ser. Todo lo contrario, Dios sigue amándonos aún más y sigue esperándonos constantemente. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros que poco a poco nos vamos distanciando. ¿Sabe? Dios no quiere una relación a distancia con nosotros. Él quiere una relación cercana. ¿Por qué? Porque una relación a distancia cuesta mucho sobrellevarla, y mucho más espiritualmente. No podemos estar lejos de Dios, y Él nos está llamando en esta noche a volver a su presencia, a volver al camino, a volver a aquellas cosas que antes hacíamos que nos acercaban a más a Dios. Y quisiera compartir con ustedes Romanos 8:1. Hay 4 verdades sencillas que nos ayudan a regresar, que nos ayudan a volver a Dios. Y la primera es: Dios te sigue amando. Él quiere recordarte en esta noche que Él te sigue amando. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, a veces cuando nosotros fallamos, pensamos: Dios ya se cansó de nosotros. Dios se siente decepcionado, se siente defraudado por lo que hicimos. Podemos llegar a pensar eso. Ya Dios no me quiere, ya Dios me dio la espalda, ya yo le fallé, no está interesado en mí, seguro está pensando en aquel que está haciendo las cosas bien, en aquel que está sirviendo, en aquel que se está congregando, en aquel que está dando la milla extra. No, Dios está pensando en usted también. Ahí cuando usted le falló, ahí cuando usted se cayó, ahí donde usted se rompió, ahí Dios está pensando en usted. Independientemente si usted se cerca o esté lejos de su presencia, Él está pensando en usted. Ahí en ese momento que usted se cayó, ahí Él está pensando en usted y le sigue amando. Le sigue amando. ¿Y por qué Dios nos sigue amando? Porque en una sola palabra Dios es amor. La mejor palabra que puede describir a Dios es el amor. Es el amor. Pero sabe, muchas veces en medio de ese proceso que nosotros nos alejamos de su presencia, empezamos a escuchar una voz que nos dice: no hiciste las cosas bien, fallaste. ¿Para qué vas a regresar? No mereces volver. Y esa voz es la voz del enemigo, que él automáticamente nos empieza a acusar, nos empieza a señalar, nos empieza a recordar ese pecado, esa falla, ese error que cometimos, el momento en que nos desenfocamos, en el momento que nos distraímos. Ahí él empieza a acusarnos. Y si nosotros comenzamos a prestar atención a esa voz nos va a paralizar y no nos va a permitir ir de regreso a casa. Por eso es importante no prestar oídos a esa voz, sino comenzar a pensar: ¿qué está esperando Dios? ¿Qué está pensando Dios de mí en ese momento? Y Él te está diciendo: hijo, hija, vuelve. Aún te sigo amando, aún te sigo esperando. Lejos, Dios no disfruta vernos confundidos, Dios no disfruta vernos heridos, Dios no disfruta vernos rotos, Dios no disfruta vernos caídos, Él no disfruta vernos cargados de culpa. Él solo quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que caminemos con Él. ¿Qué cosas creen ustedes que actualmente están alejando a los jóvenes de Dios? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está actualmente alejando a los jóvenes de Dios?
¿A Nevi? Me agarró. Bueno, en lo personal, yo creo que algo muy claro que es el teléfono, o sea, lo que es las redes sociales es lo que más están alejando a los jóvenes de Dios, porque tal vez queremos aparentar algo y no nos dejamos como que Dios realmente muestre lo que realmente somos. O empezamos a ver como estereotipos, nos empezamos a enfocar en lo que hay ahí y no lo que está aquí, que es Cristo, ¿verdad? Jaylin. Yo no voy a hablar tanto. Considero que los amigos, las personas con los que los jóvenes se rodean, eso influye mucho en la vida de ellos. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, efectivamente así es. Si ustedes se ponen a pensar o ustedes personalmente, ¿qué me está alejando de Dios? ¿Qué es lo que me está apartando? ¿Qué es? Ustedes posiblemente lo pueden identificar, pero yo le voy a dar algunas de esas cosas que posiblemente nos están alejando de Dios. Y usted posiblemente se vaya a sentir identificada con alguna de ellas. O quizás usted tenga una más directa, propia, que esté experimentando. Como decía Anevi, como decía Jaylin, las redes sociales. Tanto tiempo en el teléfono nos desenfoca, nos distrae, nos hace perder ese tiempo de intimidad, de relación con Dios. Y es que efectivamente es así, porque uno se pone con el celular, voy a ver tal cosita, y cuando ve, ya 1 hora, 2 horas, y cuando ve, ya amaneció, ya hay que levantarse, o sea, ya es de madrugada. Nos absorbe mucho tiempo el celular, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nos deja sin tiempo, ese tiempo que podríamos sacar con Dios. Y no estoy hablando de 24 horas, pues obviamente uno pasa pues conectado con Dios, pero no es que usted va a agarrar todo el día o tengo que orar, leer la palabra. No, porque vamos, chicos y chicas, hay cosas que hacer, tenemos que ir al trabajo, hay que estudiar, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Pero en medio de todo eso, así como sacamos ese tiempo para estar con el celular, también es súper importante sacar ese tiempo para estar cerca de Dios. ¿Qué otras cosas nos alejan? Las malas amistades. Esas amistades que no te edifican, que no influyen positivamente en ti, que no tienen tus mismos valores, que no tienen tus mismas creencias, que no tienen tu misma fe. Todo eso influye para que poco a poco nos vayamos alejando de Dios. Que también los pecados escondidos, los pecados que no contamos a nadie, que practicamos, eso nos aleja de Dios, porque mientras nosotros callemos y no confesemos ese pecado y no nos arrepintamos, nos vamos a seguir sintiendo lejos de Dios. Ese pecado va a ser esa barrera, esa fortaleza que me va a impedir a mí levantarme y regresar a Dios. Relaciones. Van a haber relaciones que no nos van a ayudar, todo lo contrario, nos van a alejar de Dios. Y todo esto puede comenzar pequeño, de una manera sutil, poco a poco, que si nosotros no lo atendemos, si nosotros no lo identificamos, si nosotros no prestamos atención, eso efectivamente nos va a ir alejando de Dios. Inclusive hasta el orgullo, decir yo soy bien, yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero saben, más allá de todo, Dios sí sabe cómo está nuestro corazón. Él sí sabe cómo nos sentimos, y no con el afán de juzgar, porque eso no lo hace Él, sino que Él quiere ayudarnos, Él quiere levantarnos, Él quiere restaurarnos. Y si nosotros comenzamos a dejar que todas estas cosas influyan en nosotros, poco a poco nos vamos a ir enfriando espiritualmente, hasta tal punto que cuando nos damos cuenta ya estamos millas
lejos del lugar donde teníamos que estar, como lo que le pasó a Angie, ¿verdad? No se bajó en la parada que tenía que bajarse, sino que siguió. Y entre más nosotros dejamos que todas estas cosas nos alejen de Dios, va a ser más difícil regresar al lugar. Va a ser más difícil regresar a su presencia. Por eso en el momento yo siempre es algo que me gusta decir, que cuando nosotros pecamos, porque no estamos exentos de pecar, pecamos todos los días, ir de una vez a la presencia de Dios y decirle: mira, me equivoqué, fallé, papá, aquí estoy, necesito que me perdones, confieso mi pecado, no me siento bien, sé que hice mal, sé que fallé. No dejar tanto tiempo, no postergarlo, porque luego se complica, se hace más difícil. Luego viene la vergüenza, la tristeza, nos sentimos culpables y no podemos soltar todo eso. Va a llevarnos más tiempo. Por eso es importante, una vez que usted sabe que usted falló, que usted se equivocó, que usted se desenfocó, que algo pasó, ir a la presencia de Dios y hablarlo con Él. Él lo va a entender. Él no te va a castigar, no te va a estar esperando para juzgarte, para regañar. No, Él lo que quiere es restaurarte, perdonarte, sanarte. Y hay una historia en la palabra, es la historia del rey David. David volvió a Dios. ¿Quién era David? David no era una persona cualquiera, él tenía un puesto de eminencia, él era el rey en ese momento. Pero más allá de todo eso, era un hombre de Dios, era un hombre que adoraba, era un hombre que escribía salmos, era un hombre que había visto la mano de Dios obrar en su vida. No era ningún extraño en la presencia de Dios. Él sabía, él conocía a Dios. Pero ¿qué pasó con David? Bajó la guardia. Tuvo un momento de descuido. Mientras otros estaban en guerra, él se quedó en el palacio. Y ahí fue donde él bajó la guardia y comenzó a tomar decisiones que no tenía que tomar, y lo llevaron muy lejos, a tal punto que vio a esta mujer Betsabé y la deseó ahí donde él estaba, y trató de esconder su pecado. Pero ¿qué pasó? No lo pudo esconder. Inclusive terminó causándole la muerte al esposo de esta mujer, a Urías, y no voy a profundizar mucho en esta historia. Pero podemos ver aquí que por fuera todo parecía que estaba bien. Era el rey, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que adoraba, que alababa, pero parecía que todo estaba bajo control, no había pasado nada. Pero podemos ver que Dios sí sabía que estaba pasando algo en el corazón de David. Entonces envía a un profeta, ¿verdad?, a hablarle a David. Envía a ese profeta Natán. Y cuando David fue confrontado con su pecado a través de este profeta, ¿sabe? Él no se justificó, él no culpó a nadie más, él no dijo: es que todos fallamos. No, él se hizo responsable de ese pecado, él asumió las consecuencias, él, como les digo, reconoció su pecado, reconoció que había fallado. No dijo: es que fue culpa de ella, que ella salió y yo la vi. No, él asumió esa consecuencia de su pecado. Y podemos ver que en Salmo 51, si gusta lo pueden buscar por ahí. Salmo 51, él escribe, bueno, en buena teoría, Salmos, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración que hace David una vez que él es confrontado con su pecado. Podemos ver aquí que él no le dijo a Dios: devuélveme mi puesto, devuélveme mi reputación, porque sé que ahorita fallé, ya no me van a ver con los mismos ojos, y ahora ¿qué voy a hacer? No, él le dijo a Dios: crea en mí un corazón nuevo y pon un espíritu recto. Y sabe esto, más allá de que todo por afuera estuviera bien y otras personas quizás ni cuenta se daban de ese pecado que había cometido David, pero sabe, Dios sí sabía cómo estaba ese corazón.
Y él mismo sabía que él no estaba bien, que él había fallado. Entonces podemos ver aquí a un David, a este hombre conforme al corazón de Dios, que reconoce su pecado y vuelve su corazón a Dios. Vemos a un hombre arrepentido, y cuando él se arrepiente, Dios comienza a restaurar. Ese es el primer paso, reconocer que hemos fallado. Nos arrepentimos y ahí es donde entra Dios a restaurar. Ahí es donde entra Dios a sanar. Ahí es donde entra Dios a levantar. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, no para avergonzarnos, no para humillarnos, no para juzgarnos, sino para sanarnos y levantarnos. ¿Cómo regreso a Dios? ¿Cómo regresamos a Dios? Una vez que usted y yo sabemos que nos hemos alejado. Porque nosotros podemos engañar a cualquier persona. Podemos engañar a todos y por fuera nos pueden ver que sonreímos, que estamos bien, que venimos acá a la iglesia, que nos congregamos, que servimos, que adoramos, que cantamos, que sacamos fotos, que vamos y venimos cada día. Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? Y sabe, esa palabra vuelve, no es para los que están afuera, no es para los que están empezando, inclusive es para nosotros mismos que llevamos años acá, que hemos conocido a Dios desde hace mucho tiempo, porque muchas veces nos enfocamos más en hacer y nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Y como número 1, ¿cómo regreso a Dios? Reconozco que necesito a Dios. En Lucas 15:17, aquí encontramos la historia del hijo pródigo. No voy a profundizar mucho porque la mayoría ya la conoce, ¿verdad? Que es el hijo pidió su herencia, era el hijo menor, se fue lejos de casa y desperdició la herencia. Pero hubo un momento donde ese joven volvió en sí, dice el pasaje. Dice, volviendo en sí, entendió su condición. Entonces vemos que el hijo pródigo se fue de casa, pero un momento estando ahí, sabiendo que estaba lejos, reflexionó, volvió en sí, recapacitó y dijo: estoy lejos de casa, ¿qué hago aquí? Necesito regresar, necesito volver. Entonces ahí es donde él comienza a reconocer la necesidad de volver a casa, la necesidad de volver a Dios y dejar de fingir que todo estaba bien y volver nuevamente a los brazos de su padre. Y sabe, él dice que el padre lo esperaba cada día. El padre podría ir a buscar al hijo donde él estaba. Sí. Él podía ir, era gente que tenía dinero. Él podía decir, mandar a sus criados: vayan, búsquenme a mi hijo donde quiera que está y me lo traen. Él mismo podría haber ido a buscar al hijo, pero ¿qué pasó? Él se quedó en casa cada día esperando a que el hijo volviera. ¿Por qué? Porque tenía que ser una decisión del hijo querer volver a casa. Él solito se había ido. El padre no le dio la herencia y le dijo: váyase de la casa. Él solo tomó esa decisión. Y así como él tomó la decisión de irse, el padre estaba esperando que también tomara la decisión de regresar a casa. Y él cada día lo esperaba. Como punto 2, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. No es sentir remordimiento, no es que yo vine, ya yo lloré, ya me sentí bien, pero ¿qué pasa? Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a alejarme de Dios. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo lejos de su presencia. Como 3, vuelvo a buscar su presencia. Primero, reconozco que necesito de Dios. Segundo, me arrepiento. Tercero, vuelvo a buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo vuelvo yo a buscar esa presencia? Comenzando nuevamente a tener una relación, comunión, comunicación con Dios. Fortalecer ese tiempo juntos.
Y no necesitamos, como les decía, hincarnos, postrarnos, cerrarnos en una habitación. No, usted puede tener una comunión, una comunicación constante con Dios. Mientras va de camino al colegio, al trabajo, en el bus, usted puede ahí conversar con Él, mantenerse conectado con Él. Como punto 4, creer que Dios sí nos perdonó. Porque a veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos castigándonos a nosotros mismos por eso que hicimos mal. Nosotros seguimos cargando con esa culpa cuando ya Dios nos perdonó y se olvidó y echó a lo profundo del mar esos pecados, y nosotros seguimos acordándonos y nosotros seguimos cargando con esa culpa. Cuando eso pasa, vamos a la cruz, volvamos a la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde, a través de su Hijo Jesús, a través de ese sacrificio, ahí nos demostró amor, nos demostró perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Ahí es donde el amor de Dios se hace más fuerte que la culpa, se hace más fuerte que el pecado, porque su amor cubre multitud de pecados. Cualquier pecado, su amor lo cubre. Recordemos la cruz. Cuando sintamos carga, cuando sintamos culpa, cuando no nos sintamos merecedores y decimos, fallé, pequé, no merezco volver a Dios, ya Él no me va a perdonar. Recuerden la cruz, la cruz. Y cómo una vez que usted regresó a Dios, se acercó nuevamente, ¿cómo no me vuelvo a alejar? ¿Qué hago para no volverme a alejar? Porque no es solo importante acercarnos, también es importante permanecer, ¿verdad? Y no se trata solo de una emoción, de una noche o de un día, no. Es tomar la decisión, tratar, esforzarnos por construir esa relación con Dios, por acercarnos a Dios. Y podríamos decir, pero ¿qué cosas puedo hacer? ¿No? Son cosas sencillas. Dios no es un Dios complicado, es un Dios práctico. Como les decía, volviendo a comunicarnos con Él. Usted no necesita todo un protocolo para acercarse con Él, hablar con Él. No, sea tal cual usted es. No le ponga filtro, no le ponga nada. No busque palabras elocuentes. Pues por supuesto usted se va a dirigir a Dios, a su Padre, con respeto. Pero hágalo sencillamente. No busque cómo fingir o qué palabras decir. Él lo entiende todo. A veces las palabras sobran. Las palabras sobran porque Él conoce nuestro corazón y sabe lo que hay. Y es correr, como les decía anteriormente, no dejar que el pecado, no dejar que la vergüenza, no dejar que la culpa nos gane, porque entre más tiempo lo dejamos, más difícil es regresar. Por eso corramos, pecamos, fallamos, nos desenfocamos, nos distrajimos, nos desubicamos, nos desorientamos, porque no puede ser solo pecado lo que nos esté alejando de Dios, puede ser alguna distracción. Entonces corramos hacia Dios, perdón. Justamente ahí, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos vulnerables, ahí es donde debemos y necesitamos acercarnos más a Dios. Y tal vez usted está pensando, pero es que yo nunca dejé la iglesia. Yo desde que yo acepté a Jesús, yo no he dejado de venir a la iglesia. Inclusive ya ahora hasta estoy sirviendo. Excelente. Pero eso no lo exime a uno de estar acá y que nuestro corazón esté lejos de Dios. Porque usted y yo estamos acá físicamente, pero quizás nuestro corazón, nuestra mente esté en otra parte. Esté en otra parte. Yo no lo sé, pero usted y Dios sí lo sabe. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos podamos estar? ¿Cómo está nuestro corazón? A veces ni nosotros mismos sabemos, pero sabe, hay alguien que nos creó y nos conoce tan profundamente, que nos entiende aun cuando ni nosotros mismos nos entendemos, ni cuando nosotros mismos nos soportamos a nosotros. Sabe, Él no se da por vencido por ninguno de ustedes. Tal vez muchas personas en el camino se dieron por vencidas con ustedes. Ya no vale la pena. Va a ser lo mismo de siempre.
va a volver a fallar. Pero, ¿sabe? Dios no está pensando eso de usted. Dios no está pensando eso de usted. Él lo sigue amando y lo sigue esperando. Y no te juzga, no te rechaza, no te señala. Te ama, te ama, te ama. Y te dice, vuelve. Y como les decía, podemos aparentar, podemos fingir estar bien, inclusive con la persona que está a la par. Y tal vez usted está pasando por algo. Y la persona que está a la par, o ese amigo o esa amiga, ni se da cuenta. Y usted por dentro está pasando algo. Y esa persona no lo sabe. Y no es tal vez porque usted no quiera decírselo, sino porque muchas veces proyectamos una apariencia fuerte. Porque nos da miedo ser vulnerables. Nos da miedo mostrarnos hacia las otras personas porque pueden tomar ventaja de eso. Y efectivamente sí, por eso usted tiene que identificar muy bien con quién usted quiere abrir su corazón. Eso es importante también. Por eso es bueno también rodearnos de personas que nos acerquen a Dios, que influyan positivamente. Así como hay personas que nos van a influir negativamente, créame que hay personas que nos van a ayudar, van a romper el techo por nosotros, nos van a acercar a Dios. Y esas personas son las que usted de una manera inteligente puede abrir su corazón. Pero muchas veces proyectamos esa apariencia, estoy bien, sonrío, no pasa nada, no hombre, ni lloro, todo está bien. Pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón por dentro? Y hay una buena noticia. Hoy Dios te está esperando, Él no quiere humillarte, Él sabe cómo está tu corazón, Él lo sabe. Él lo sabe si está a centímetros, si estás a metros, si estás a kilómetros, si estás a millas lejos de su presencia. Independientemente si estemos acá todos los sábados o los domingos o los miércoles. Independientemente si usted es líder, si usted es servidor, si usted hace algo. No, como hijo, como hija, hoy Dios nos sigue amando. Y muchas veces pensamos que el alejarnos de Dios hace que Dios cambie los planes que tenía conmigo, o el propósito que Dios tenía conmigo, ya como yo me alejé, ya se lo dio a alguien más, ya lo cambió. No, Dios puede transformar y transforma cada situación a nuestro favor, y los planes que Él tiene con usted, los propósitos, los proyectos, créame que no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Él solo está esperando que volvamos a Él, que volvamos nuestro corazón a Él. Y como decía el pastor, quizás usted dijo, voy un sábado más, un evento más, una red más y todo bien. Voy porque me invitaron la persona que está a la par y nada más voy por el compromiso y listo. Pero saben, Dios aquí específicamente le está hablando a cada uno de ustedes. Y si Dios usó esa oportunidad, esa invitación de esa persona para que hoy escuchara esta palabra, este mensaje, y de esta manera Dios le está hablando, le está dando la oportunidad, le está mostrando, estoy aquí con brazos abiertos, no he cerrado la puerta aún está abierta. Regresa, hijo, hija mía, porque no sé cuál sea su condición. No sé si fue que en algún momento usted conoció de Dios de pequeño y se apartó, o tal vez nunca le ha conocido, pero sabe, hoy, esta noche es la oportunidad donde Dios te está llamando, donde Él todavía te está esperando, todavía tiene planes contigo. Él no te ha desechado. Él no solo piensa en los que están sirviendo. Él no solo está pensando en los que están siendo productivos en su reino. Él no solo está pensando en aquel que le sirve. Él está pensando en ti. En ti que llevas días, que llevas tiempo alejado. Él está pensando en ti. Aunque no lo creas, aunque no parezca, Él sigue pensando en ti y no deja de llamarte. No deja de llamarte, no deja de buscarte,
no deja de pensarte. Él cree en ti, Él no se da por vencido. Como les decía, muchas personas se dan por vencidas con nosotros, pero Él no se da por vencido. Y ahí donde usted está, yo le voy a invitar que usted cierre sus ojos. Y como yo le decía antes, yo no sé cuál es su condición. Yo no sé cómo es su relación con Dios. Yo no sé qué tan cerca o qué tan lejos. Gloria a Dios si su relación es constante. Qué hermoso si su relación es 24/7. Que pueda permanecer constante. Pero si no lo es, hoy Dios te da la oportunidad. No importando cuánto tiempo haya pasado o cuán lejos te hayas sentido, Él te llama a volver. Él no está buscando personas perfectas. Él solo está esperando por corazones que estén dispuestos a ser sanados, dispuestos a ser restaurados, sin importar cómo esté tu corazón, si está roto, sin importar si hayas caído, sin importar si te hayas enfriado, si cuando hablas con Él ya no es igual, tú sientes la diferencia, que ya no es como antes. Él te invita, Él te llama, Él te extiende la oportunidad de volver. Y como les decía, el padre pudo haber ido por el hijo que se había ido de casa. Pero ¿qué hizo el padre? Lo esperó cada día. Porque así es Dios. Él no nos obliga. Él no quiere que le sigamos por obligación. Él no quiere que le amemos por obligación. Él lo quiere porque Él quiere que sea nuestra voluntad amarle, nuestra voluntad seguirle, nuestra voluntad relacionarnos con Él. Todos aquí tenemos libre albedrío. Es nuestra decisión volver a su presencia o no. Independientemente si usted es líder, independientemente si usted sirve, independientemente si usted es visita, si usted es invitado, si viene por primera vez, independientemente, Dios ve hijos e hijas. Y ahí donde usted está, como un acto profético, yo le voy a invitar que usted se ponga de pie. Y si usted quiere llevar una vida cerca de Dios, que usted se mueva del lugar donde usted está. Sabemos que hay poco espacio. Sin embargo, si usted puede acercarse acá, yo le voy a